Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Voces del INACYPE, los saluda Manuel Jorge Carrón Perea. El día de hoy nos acompañan el doctor Javier Donde Matute, nuevamente en esta sede, y Carilú Muñoz, asistente de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y vamos a hablar sobre la criminalización de la migración en Estados Unidos, obviamente en el marco de las acciones que han tomado la actual administración del Poder Ejecutivo en Estados Unidos con respecto a la migración. En este sentido, platíquenos, estas acciones tomadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos con respecto a detener la migración de ciertos países, ¿tiene algún sustento legal? Sí, de hecho el presidente Trump lo que hace es emitir una orden ejecutiva. La orden ejecutiva le da el poder al presidente de tomar las decisiones sin que tengan cierto control constitucional. Eso no implica que toda orden ejecutiva sea legal o sea constitucional. La orden ejecutiva que emitió, que fue del 27 de enero, se desarrolla en 3 rubros. Primero, impide que se reacomoden a todos los refugiados sirios no indeterminadamente. No tiene un tiempo, le dice, los refugiados sirios no van a entrar y no le pone un plazo. Prohíbe la entrada de 7 países, de refugiados de 7 países. Bueno, no precisamente también refugiados, sino también nacionales de 7 países, que son Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Esos países son predominantemente musulmanes. Y la otra es que los demás refugiados, que no sean de esas nacionalidades, también les está prohibiendo la entrada durante 90 días. ¿Esto sería una forma de criminalizar a las personas con ciertas características físicas, por ejemplo, o que comparten una religión en particular? Bueno, creo que un aspecto que es determinante en esta medida que tomó el presidente Trump es el hecho de que el factor que impide la migración es justamente la religión, ¿no? Está claramente, y creo que no ha tratado siquiera de ocultarlo, de poner en el blanco a los inmigrantes musulmanes, y ni siquiera quizá podemos hablar en estricto sentido de inmigrantes porque son personas que podrían estar simple y sencillamente transitando hacia Estados Unidos, que están siendo sujetos de esta medida. Me parece que un dato importante que debe de resaltar y por lo cual podemos hablar de una criminalización es que estas personas están siendo detenidas en Estados Unidos. No se trata de una deportación en cuanto llegan al aeropuerto y los regresan, sino que están siendo detenidas. Por eso hemos visto que una ola de recursos judiciales, de un habeas corpus, para lograr la libertad de las personas que han sido detenidas con base en esta medida. Que sería únicamente por la religión que profesan, no por alguna otra característica que, por ejemplo, estén purgando alguna pena en su país o hayan tenido antecedentes penales, sino en general. No, realmente la orden ejecutiva lo que dice es, mientras se revise el proceso en el cual se otorga a los refugiados ese estatus, se va a hacer esta prohibición de los 120 días primero y de los 90 días a los demás países. Pero eso es en lo que revisan todos los procesos migratorios, todos los procesos para ese otorgamiento. Sin embargo, realmente la mayoría son de nacionalidades musulmanas, predominantemente musulmanas. Y la mayoría de ellos que estuvieron detenidos desde el día 1 en los aeropuertos, sobre todo en el John F. Kennedy, muchos ya tenían la visa, ya tenían otorgado el estatus de refugiado y además ya tenían la green card y fueron detenidos. Ahora, lo que se hizo, como dice el doctor Donde, varios abogados de la American Civil Liberties Union hicieron habeas corpus en contra de la orden ejecutiva, alegando que va en contra del debido proceso y en contra de la libertad, en contra de las libertades. Una jueza federal emitió una orden en el cual todas esas personas detenidas se podían quedar, que era una orden de estadía de emergencia, evitando que todas esas personas fueran deportadas a sus países, porque si las deportaban, corrían un riesgo de que en sus países de donde salieron, corrían un riesgo de su vida y de su seguridad. Y en este sentido, lo que llama la atención es lo siguiente. Obviamente está la orden ejecutiva que se puede contraponer con la Constitución
federal en Estados Unidos. ¿Habría alguna consecuencia que sí se determine que sea ilegal completamente estas detenciones o estas órdenes? Bueno, creo que aquí también estamos viendo un ejemplo de la división de poderes, ¿no? Porque por un lado el presidente Trump está llevando a cabo esta orden ejecutiva, pero por otro lado vemos cómo están también interactuando los tribunales, ¿no? Que en una primera instancia están otorgando lo que vendría siendo, en términos del derecho mexicano, una suspensión para que se ejecute esta orden de detención y eventual deportación, ¿no? Y como Carilu mencionaba, los casos más dramáticos son de las personas que efectivamente tenían el estatus de refugiado, tenían digamos, buscaban la protección, porque si regresan a sus países podrían ser objeto de una ulterior persecución. Entonces están atrapados entre dos mundos de persecución. Tenemos que, más allá de que son mayoritariamente musulmanes estas personas, hay que tomar en cuenta que son países como Libia, Somalia, Siria, que han sido en las últimas fechas territorios donde ha habido conflictos armados, revoluciones, como el caso de Siria. Bueno, todos conocemos la situación ahí, que parece no tener fin. Libia, que también está en un momento difícil. Entonces, bueno, estamos, esto quizá lo voy a decir de una manera muy burda, pero los estarían regresando a la guerra, ¿no? Entonces esto los pone en un peligro también, si se llegan a ejecutar estas órdenes de detención. ¿Estaría en contra del derecho internacional humanitario esta situación? Sí, de hecho, particularmente cuando una persona tiene el estatus de refugiado, una obligación del país que recibió a ese refugiado es el de no retorno. Eso significa, y es de hecho costumbre internacional, el no retorno, lo que implica que esa persona que ya tiene el estatus de refugiado no la puedes regresar al país de donde huyó, porque en todo caso la van a matar. Si huyó de ahí fue por algo. Y entonces, como dice el doctor, todos los países de conflicto, en Siria, donde Siria estaba prácticamente devastada, Libia, Irán, Irak, Yemen, Sudán está en medio de un genocidio. Todos que tienen conflictos armados, regresarlos es darles una sentencia de muerte. De hecho, bajo el derecho de los refugiados, ellos tienen la obligación de no regresarlos. Y bueno, finalmente algunos críticos algunos defensores de estas medidas dicen que es para prevenir terrorismo, para prevenir delitos. ¿Es justificada esta situación, esta idea? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta un dato que pocas veces se maneja cuando se habla de refugiados, terrorismo y demás, y es que Estados Unidos sufre más de terrorismo interno que de terrorismo extranjero por extranjeros, ¿no? Entonces me parece que si tomamos en cuenta este hecho fáctico, tenemos que darnos cuenta que en realidad estas personas no representan un problema o una amenaza mayor de la que ya tiene Estados Unidos en su seguridad interna, de tal manera que parecería poco justificada una medida de este tipo frente a la amenaza terrorista que pudieran eventualmente, y no estoy diciendo que así sea, pero eventualmente representar a estas personas. Si a esto le agregamos todo lo que ya hemos venido comentando, que a la par esta medida es claramente violatoria de derechos humanos, claramente discriminatoria, con mayor razón parece que no hay justificación para la misma. Perfecto, pues ha sido muy ilustrativa la charla, les agradecemos mucho su presencia. Esto ha sido Voces del INACYPE, se despide Manuel Jorge Carrón Perea, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, así como la página de internet www.inacype.gov.mx.